Bueno, vamos a empezar ahora con las relaciones integrales del capacitor. Vamos a ver qué relación existe entre corriente de un capacitor, voltaje de un capacitor, potencia en un capacitor y energía almacenada en un capacitor. Vamos a deducir las fórmulas de cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, para calcular la corriente de un capacitor vamos a utilizar esta fórmula. Va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje que existe en el capacitor con respecto al tiempo. Donde la corriente IC, para que esté dada en amperios o amperes, la capacitancia debe estar dada en faradios, el voltaje debe estar dado en volts y el tiempo debe estar en segundos. ¿Esto qué me significa? Me significa que para que exista una corriente en un capacitor, el voltaje del capacitor debe ser variable, debe estar variando. Si el voltaje del capacitor no varía, entonces la corriente del capacitor vale cero. ¿Sí? Acuérdense que la derivada del voltaje con respecto al tiempo se entiende como si fuera variación del voltaje con respecto al tiempo. De aquí, utilizando esta primer fórmula, si yo despejo la diferencial del voltaje, ¿cómo quedaría? Diferencial del voltaje será igual a la corriente del capacitor por la diferencial del tiempo, y esta capacitancia que está multiplicando la diferencial del voltaje, ¿cómo pasa al otro lado? Pues dividiendo, ¿no? Entonces, aquí despejé la diferencial del voltaje tomando en cuenta esta fórmula. Pero yo no quiero diferencial del voltaje en el capacitor, yo quiero voltaje en el capacitor. Entonces, para poder tener el voltaje en el capacitor, yo lo que voy a hacer es integrar de los dos lados. Como esta capacitancia es una cantidad constante, se puede sacar fuera de la integral. Y vamos a ver qué es lo que tengo. ¿Cómo puedo representar esto? Estas vienen siendo dos integrales indefinidas. Vamos a definirlas. Por ejemplo, en esta integral, ¿cuál es la diferencial que tengo? Pues tengo diferencial del tiempo, entonces los límites de esta integral para hacerla definida tienen que ser tiempo. Aquí, ¿qué diferencial tengo? Voltaje. Los límites de esta integral deben ser entonces cantidades de voltaje. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a definir los límites inferiores de la integral. Para un tiempo inicial, que es el límite inferior, para un tiempo inicial de cero, yo puedo tener un voltaje inicial en ese tiempo, que sería voltaje en el capacitor en T0. Y para un tiempo final TF, yo puedo tener un voltaje en el capacitor en ese tiempo final TF. Si yo resuelvo esta integral, ¿cuánto vale la integral de diferencial del voltaje? Pues nada más vale voltaje. ¿De qué límite a qué límite? Desde un voltaje T igual a 0 o inicial hasta un voltaje en un tiempo final. Y esto quedaría igual a 1 en C integral de IC por dt desde un tiempo inicial T0 hasta un tiempo final TF. Entonces, al momento de evaluar estos límites, aquí quedaría voltaje en el capacitor en un tiempo final menos voltaje en el capacitor en un tiempo inicial de 0. Y esto será igual a 1 sobre C integral de T0 a TF por IC por dt. Entonces, si me piden calcular el voltaje en el capacitor en un tiempo final,
¿qué va a suceder? Esto lo pasa al otro lado. ¿Cómo pasa? Sumando, ¿no? Entonces va a ser voltaje en el capacitor en un tiempo inicial más 1 sobre C integral de IC por dt desde un tiempo final T0 a un tiempo final T. Y esa será la fórmula para calcular voltaje en el capacitor en un instante determinado. O voltaje instantáneo en el capacitor. Entonces, para mí esta va a ser la fórmula 2. Ya tengo la fórmula 1, esa va a ser la fórmula 2, las cuales lo tienen que incluir en su formulario. Lo mismo, para que este resultado esté dado en volts, la diferencial del tiempo debe estar dada en segundos, la corriente en amperes y los límites pues también van a estar dados en segundos. Y la capacitancia en faradios, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la corriente del capacitor, ya tengo el voltaje en el capacitor. ¿Qué faltaría calcular? Pues sigue la potencia de un capacitor. Como es capacitor, la potencia en un capacitor sería voltaje en el capacitor por corriente en el capacitor, V por I, ¿verdad? Como la conocemos, ¿verdad? No puedo poner I cuadrada por R o V cuadrada sobre R porque no estamos hablando de resistencia, estamos hablando de capacitores. Entonces la única fórmula que se adecua es voltaje en el capacitor por corriente en el capacitor. Si ahí yo sustituyo lo que vale la corriente en el capacitor, ¿cómo quedaría esta fórmula? Pues esta fórmula quedaría voltaje en el capacitor por lo que vale la corriente en el capacitor, que sería C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿verdad? Y ahí está representada la forma en la cual se puede calcular la potencia en un capacitor. Pero generalmente lo que más se calcula en un capacitor viene siendo la energía almacenada en el capacitor. Entonces, eso sería la fórmula 3, ¿verdad? Potencia en un capacitor. Ahora vamos a lo bueno, al cálculo de la energía almacenada por el capacitor, ¿verdad? Energía almacenada por el capacitor. Bueno. Generalmente la energía almacenada por el capacitor se representa como WC. Eso me indica, WC me indica energía almacenada por el capacitor. Entonces, por definición, la energía almacenada por el capacitor será la integral de la potencia por la diferencial del tiempo. ¿Sí? Recuerden que la energía que nos entrega la Comisión Federal de Electricidad nos la cobra en kilowatt hora, ¿verdad? Kilowatt que viene siendo unidad de potencia y hora, pues unidad de tiempo. ¿Sí? En este caso, potencia por tiempo, pero como esta potencia puede estar en función del tiempo, tiene que estar integrada. Entonces, generalmente nosotros, esta potencia que aquí tenemos, aquí va a estar dada en watts,
si la frecuencia, bueno, si el voltaje está dado en volt, la diferencial del tiempo en segundos, la capacitancia en faradios y el voltaje en volts, todo eso daría en watts. Pero watts por segundo, ¿qué me da? Me da la unidad de joules. Joule se escribe. Entonces vamos a ver cómo vamos a deducir esas fórmulas. Entonces sustituyo lo que vale la potencia en esta fórmula. ¿Y qué quedaría? BC por C por la diferencial del voltaje sobre la diferencial del tiempo multiplicado por ¿qué? Por dt. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder que la diferencial del tiempo con esta otra diferencial se eliminan. ¿Y qué me queda? Esta C es una capacitancia. Se dice que la capacitancia es un valor constante. Se puede sacar fuera de la integral. Entonces, esto quedaría como C integral. ¿De quién? Del voltaje del capacitor por la diferencial del voltaje. ¿Sí? ¿Verdad? Estamos hablando del capacitor, entonces no es necesario poner aquí voltaje del capacitor por la diferencial del voltaje del capacitor. Ya se sobreentiende. Entonces, pero esa es una integral indefinida. Vamos a definirla. ¿Cómo la vamos a definir? Por los límites inferior y superior. ¿Cómo deben ser los límites superior e inferior? Si aquí la diferencial es voltaje, aquí los límites deben de ser voltajes. Entonces el límite inferior es el voltaje inicial, o sea, desde un tiempo inicial hasta un voltaje en un tiempo final t. Y esta integral, ¿cómo se resuelve? Esta integral se resuelve de la forma integral de u a la n por du. Y esta da como resultado u a la n más 1 sobre n más 1, ¿verdad? Entonces es la más fácil de todas las integrales. Entonces WC a que será igual a C desde un voltaje en un tiempo, bueno, ya voy a poner el valor. Esto me daría voltaje al cuadrado sobre 2 desde un voltaje en un tiempo inicial de 0 hasta un voltaje en un tiempo final t, ¿verdad? Y esto, ¿qué me da como resultado? C, primero límite superior, ¿qué sería? Voltaje en un tiempo final al cuadrado sobre 2 menos voltaje en un tiempo inicial al cuadrado sobre 2. ¿Y esto qué me da como resultado? Esto me da como resultado ya acomodado como un medio de la capacitancia por el voltaje en un tiempo final al cuadrado menos un medio de la capacitancia por el voltaje en un tiempo inicial al cuadrado, ¿verdad? Y esta fórmula es la energía almacenada en el capacitor en un intervalo de tiempo. Y entonces, ¿cómo se puede definir eso? La energía en un intervalo de tiempo puede ser igual a ¿qué? Energía final menos energía inicial, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque la energía final es como si fuera la energía en el capacitor en un tiempo final que equivaldría a un medio de C por el voltaje evaluado en un tiempo final al cuadrado, ¿verdad? Y la energía inicial sería la energía del capacitor en un tiempo inicial T0, que será igual a un medio de C por el voltaje en un tiempo inicial al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Qué unidades vamos a tener? Joules. Si el voltaje está dado en volts y la capacitancia en faradios, el resultado debe estar en joules. Ahora bien, si yo quiero encontrar una energía instantánea, ¿cuál sería la fórmula? Pues sería la energía en el capacitor en un tiempo t será igual a un medio de la capacitancia por el voltaje en el capacitor en ese tiempo t al cuadrado. Entonces, vamos a tener esta que sería la fórmula 3 y esta que sería la fórmula 4, ¿no? Ok, no, 4 y 5 son. Esta sería 4. ¿Sí? Como ven ustedes, esto tiene mucha similitud con la energía que ustedes calculaban, con la energía cinética, cuando se mueve un determinado objeto a través de un determinado plano, ¿verdad? Que decía que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la masa aquí es como si fuera el capacitor y la velocidad sería aquí como el voltaje, ¿verdad? Entonces las energías tienen mucha similitud en las fórmulas. La energía cinética, la energía del capacitor, y después cuando veamos la energía de la bobina van a tener una forma muy parecida, muy similar. Entonces estas son las fórmulas importantes que tienen que tener en su formulario. Vamos a dejar que está ahí.